Muy buenas noches, amada familia, gracia y paz en nuestro bendito Señor y Salvador Jesús para ustedes y sus familias. Amén. Acompáñenme si tienen una Biblia con ustedes, por favor, al Salmo 110. Salmo 110. Un salmo de David. Dice la santa palabra de Dios así. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo: domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra, beberá del arroyo en el camino, por tanto, Él levantará la cabeza. Amén y amén. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Nuestro bendito Señor Jesucristo, el Rey. Gracias, Señor, que envías a tu Hijo a este mundo para salvar pecadores. Gracias que por su vida sin pecado alguno, por su sacrificio sustitutivo por nosotros y nuestras maldades. Gracias que Jesús sufrió en nuestro lugar el castigo de nuestra paz contigo. Gracias te damos que no murió solamente en esa cruz, sino que resucitó al tercer día de los muertos, ascendió al trono, a tu diestra. Y hoy es Rey, Señor, Dios de toda la creación, y los ha sido y lo será siempre. Y te damos gracias que a nosotros nos has revelado el plan redentor. Gracias por tu Santo Espíritu que puede iluminar esta palabra a nuestro entendimiento. Gracias porque somos un pueblo adquirido a precio de sangre. Te doy gracias por mis hermanos, hermanas en la fe. Sea tu bendición para ellos, salvación para nuestra descendencia, para nuestros amigos, familia incrédula. En el nombre de Jesús, ten misericordia y sálvalos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo que nos concedes en Cristo. Amén y amén. Mis amados, este salmo de los llamados mesiánicos, típicamente hablando de Jesucristo, el Señor y Rey, el versículo 1, y dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y sabemos que es un versículo usado en el Nuevo Testamento acerca del Rey, Señor Jesucristo. Pero cuando dice el rey David, dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. Obviamente dice Dios a mi Señor Jesucristo: siéntate a mi diestra. Jesús está a la diestra del Padre, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sabemos bien que este será en el día final. Lo cierto es que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el versículo 2 nos dice: el Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo: domina en medio de tus enemigos. Habla de Dios el Rey extendiendo desde Sión, desde ese monte alto, pero también Sión es la iglesia,
Y desde ahí se puede ver el gobierno del poderoso cetro de Jesucristo, porque Jesús es la cabeza, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él domina en medio de sus enemigos. Bendito sea nuestro Salvador, que nos libró de la esclavitud del pecado. Bendito sea nuestro Salvador, que abrió los ojos de nuestro entendimiento para poder nosotros manifestar en este mundo la gloria del plan redención de Jesucristo, Rey y Señor nuestro, por el Espíritu Santo con el cual podemos hacer morir lo terrenal en nosotros día con día y podemos servirle y buscar que se haga su voluntad solamente. Por eso el Señor extenderá su poderoso cetro desde Sión, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Versículo 3, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, mis amados. Obviamente el Señor una y otra vez quiere manifestar su poder, decide manifestar su poder y lo hace a través de su iglesia. Y el pueblo, nosotros, tú y yo, voluntariamente nos ofrecemos en el día en que Él quiere manifestar su poder por la gracia que nos ha concedido y el Espíritu con el que nos ha sellado. Se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, por el Espíritu Santo, en el esplendor de la santidad desde el seno de la aurora. En el esplendor de la santidad. Solo el pueblo de Dios es santo porque Dios es santo. No solamente porque hemos sido santificados ya en Él, santificación posicional, sino santificados progresivamente por la obra del Espíritu Santo en nosotros y el poder de la palabra que nos sigue lavando y sigue alumbrando nuestro entendimiento. Gracias a Dios que el pecado no tiene por qué enseñorearse sobre nosotros. Gracias a Dios que habiendo sido antes esclavos de la injusticia, ahora presentamos nuestros miembros para ser esclavos de la justicia perfecta de Dios. Y por eso Romanos 6 nos dice estos dos oraciones que mencioné. Y además no reine pues el pecado en sus cuerpos mortales, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. También lo dice Romanos 6. Entonces, el esplendor de la santidad del Señor en la iglesia es como el seno de la aurora, el seno de la luz del sol. Dice, tu juventud es para ti como el rocío. Termina el versículo 3. Versículo 4. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Obviamente en Hebreos lo confirma nuestro Dios acerca de Jesucristo. Jesús es el sacerdote para siempre, según orden de Melquisedec. Sabemos que ese sacerdote no tenía antecedentes, no venía, no se conocían sus predecesores. Y sin embargo, en Jesús encontramos que el sacerdocio viene por la línea de Melquisedec. El Señor, versículo 5, continúa el salmista diciendo, el Señor está a tu diestra. Ya menciona lo mismo que ya está diciendo en el primer versículo. Jesús está a la diestra del Padre. El Señor está a tu diestra. Quebrantará reyes en el día de su ira. Obviamente, ese día vendrá. El día terrible del juicio para el mundo entero. El día del Señor, día terrible, día de la ira de Dios. Y quebrantará todos los reyes de la tierra. El día de su ira santa, justa, perfecta. Bendito Dios que ya descargó su ira que nos correspondía a ti y a mí como obviamente hijos de Dios, adquiridos a precio de sangre sobre su propio Hijo, para concedernos la perfecta justicia de Dios en Él, siendo que a Él atribuyó y puso sobre Él nuestros pecados, para que sean pagados.
y por la resurrección de los muertos que tuvo Jesucristo y juntamente nosotros con Él resucitamos a una nueva vida. Es por eso que nosotros, repito, estamos ya juzgados en Cristo y ese día de la ira, el juicio final, obviamente no aplica para la iglesia del Señor ni para aquellos todavía que están por venir a arrepentimiento y fe como lo hicimos nosotros. Y sabemos que muchos más van a ser salvados todavía cuando el último de los predestinados para responder al llamado a la salvación venga a Cristo, entonces vendrá el fin, lo dijo el Señor. Versículo 6 nos dice: juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. El juicio de Dios traerá una mortandad también en lo físico. Y versículo 7 termina este hermoso salmo mesiánico diciendo: beberá del arroyo en el camino, por tanto, él levantará la cabeza. Beberá del arroyo en el camino, por tanto, él levantará la cabeza. Ciertamente, el fluir del Espíritu Santo será para toda su iglesia y ciertamente el Señor siempre resplandecerá a través de su iglesia. Y por otro lado, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo será mostrado como quien es el exaltado, el majestuoso Rey y Señor. Y eso obviamente nos da el gozo de poder vivirlo día tras día. Gracias a Dios por su palabra y gracias a Dios que nuestro Rey y Señor está a la diestra del Padre. No solamente intercediendo por nosotros, porque Él vive perpetuamente para interceder por los que son suyos, los que ha salvado, sino que además está esperando hasta el final de los tiempos, donde manifestará su día. Y en el día del Señor, el pueblo de Dios, los que estén vivos del pueblo de Dios, levantados, arrebatados a Él, pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces, después de esto, vendrá el fin. Gracias a Dios por esas promesas, gracias a Dios por ser Jesús el Rey y Señor de toda la tierra. Y obviamente es tu Rey y es mi Rey, por tanto, sigamos viviendo realmente como lo que somos, siervos del Altísimo, y manifestando que el reino de los cielos está aquí, en nuestro corazón, por el Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, el Espíritu de Jesús. Gracias por acompañarme, amada familia. Dios les bendiga abundantemente a ustedes y a sus familiares, traiga salvación para nuestra descendencia y amigos. Y si Dios nos concede vida, mañana continuamos con los cánticos del Señor. Un fuerte abrazo para todos ustedes y muchas gracias nuevamente por acompañarme. Buenas noches.